Perfecto, bueno, muchísimas gracias, buenas tardes, muchas gracias Gustavo, muchas gracias a toda la Cámara de Comercio de Maracaibo y gracias también a todos los participantes aquí, panelistas también, por la oportunidad de presentarles un poco lo que consideramos para nosotros como Arthur D. Little, que es una de las, digamos, la primera firma que existió en consultoría basada en Boston, hoy también en Francia, y en lo cual, digamos, hemos trabajado mucho de la mano en cómo ser innovadores y cómo desarrollar, digamos, y anticipar y transformar a las organizaciones basadas en lo que llamamos el camino hacia una data-driven company o hacia una data entity o una data city, ¿no? Entonces, titulamos un poco esta ponencia y exposición relacionada a cómo los datos o la gestión centrada en los datos son una base para el desarrollo, ¿no? Y agradezco también de entrada a nuestros consultores aliados, a CCS, a Imelda Cisneros, y aquí está su hermana Beatriz, por la oportunidad en donde hemos trabajado este tipo de proyectos de manera conjunta y que por supuesto queremos traer acá como una práctica que puede llegar a ser implementada no solamente para el sector privado, sino también el sector público, y que puede escalar desde las compañías y las entidades públicas a un ecosistema, incluso ciudad, ¿no? Como el que está tratando de montar Maracaibo como una ciudad sostenible, y que por supuesto pueden sentar las bases para una economía 5.0, ¿no? Que está muy basado en la gestión de los datos y en cómo se imaginan también los japoneses que una vez superemos, digamos, la simetría entre los datos y el acceso a los datos, y que todos los datos, en la medida que estamos recolectando cada vez más información, pues nos va a permitir justamente tener una sociedad más justa, ¿no? Y una sociedad que tiene más alcance a la misma información y no unos privilegios entre unos y otros para el acceso simétrico a la información, ¿no? Y es un sueño que cada vez está más cerca, y que también vale la pena mencionar que no es algo utópico, sino que hay cosas muy prácticas que se pueden hacer con base en la realidad que ahorita vive Venezuela, la realidad latinoamericana, y que no es necesario hacerle gestión centrada a los datos, a toda la información, calidad de los datos, a toda la información, y meternos en proyectos faraónicos que finalmente después crean desconfianza y no terminan en nada, sino que vale la pena ser muy prácticos y segmentar muy bien hasta dónde podemos llegar, con qué capacidades, y avanzar hacia una gestión de una sociedad del conocimiento cada vez más basada en los datos, ¿no? Como base para el desarrollo. Entonces, con esa introducción, vale la pena mencionar pues que, digamos, la utilización del dato para la optimización de decisiones de manera sistemática, pues se está convirtiendo cada vez más en una ventaja competitiva y que tiene un impacto económico tangible y cualitativo también, tanto para las empresas del sector privado como entidades del sector público y el ecosistema en general en una ciudad, ¿no? Entonces, algunos de los beneficios que generan lo que se llaman las empresas basadas en los datos y en la información, aquí hay varios de ellos, ¿no? En principio, 23 veces la probabilidad de capturar nuevos clientes y usuarios, ¿no? O sea, en la medida que tengo más datos, tengo mayor probabilidad de conocerlos más y por lo tanto de capturar nuevos clientes o nuevos usuarios o incluso retenerlos. Entonces, hasta 6 veces me puede generar la probabilidad de retener clientes o usuarios y fidelizarlos. A las empresas puede, incluso a aquellas empresas públicas también, por supuesto que prestan servicios públicos, también puede generar hasta crecimiento promedio de hasta el 8% de los ingresos. Por supuesto generan, dependiendo los casos de uso y dependiendo de las áreas, la gestión centrada en los datos puede llegar hasta un 10% de reducción promedio de costos, y incluso en los países y ciudades hasta 7 veces la tasa de crecimiento versus el PIB global, ¿no? Que por lo general está en un 3%,
hasta el 7 veces más de crecimiento genera, digamos, la gestión centrada en los datos cuando muchas empresas y muchas entidades públicas y se crea una gestión centrada en los datos que permite generar un motor de crecimiento en las sociedades y en las ciudades, ¿no? Y en los países. Y por supuesto, más allá de lo cuantitativo, también lo cualitativo. En proyectos, digamos, de gestión pública permite a través de la gestión centrada en los datos una mayor comprensión de problemáticas e identificar soluciones en el marco de la gestión pública e incluso mejor definición de modelos de negocio, proyectos de investigación y de participación ciudadana. Entonces, aquí hemos visto que cerca del 63% de los ejecutivos, digamos, en diferentes tipos de sectores, tanto público como privado y en diferentes ámbitos, tanto energía como finanzas, como manufactura, como telecomunicaciones, etcétera, etcétera, pues ven y consideran la utilización de lo que llamamos Data Analytics como una fuente de ventaja competitiva, ¿no? Y de la cual, digamos, no nos podemos escapar ante el crecimiento del mundo moderno, independientemente si tenemos o no la cultura, independientemente si tenemos todos los datos o no tenemos todos los datos, independientemente si tenemos todas las capacidades o no, es una ola que vino, llegó y tenemos que agarrarla, incluso ya es tarde para hacerlo, pero sí que lo podemos hacer para efectos de poder nivelarlos, ¿no? Y para ponerles algunos ejemplos, pues existen muchos casos de uso que permiten justamente abordar esos retos para las empresas, tanto de negocio como para entidades públicas y organismos multinacionales en el temas de desarrollo de las distintas áreas y en diferentes tipos de empresas y sectores, ¿no? Entonces, ya existen cosas ya probadas, no hay que comenzar de cero, ya existen casos de uso y bases de datos con casos de uso en donde en diferentes frentes de las organizaciones y de las entidades, pues permiten ya saber que tienen un retorno de inversión sobre los datos. Entonces, por ejemplo, en las áreas de gestión de clientes a usuarios o en las áreas de marketing, ventas y atención a usuarios también, en lo que son operaciones de canales también tenemos muchos casos de uso, en finanzas y control de gestión también, en personas y empleados, en el manejo de los recursos humanos. Pues hay bastantes también casos de uso usados con analítica de datos que generan retorno a la inversión y mayor bienestar a la gente, y por supuesto de las operaciones, ¿no? Ejemplos de algunos casos de uso, la microsegmentación para conocer más a los clientes, cómo ver el cliente a lo largo del ciclo de vida del cliente, en sus diferentes fases y su crecimiento, pues es algo que la analítica de datos lo hace de manera pues muy sencilla. O cómo hacemos la gestión del churn o ver cómo se pierden los clientes y cómo hacer para recuperarlos, o la gestión del share of wallet en algunos ámbitos para ver cómo puedo ganar competencia o cómo puedo como entidad pública o como entidad privada ganar más billetera frente a más clientes y retenerlos y fidelizarlos, ¿no? En términos de marketing y ventas, temas de definición de pricings dinámicos, campañas de comunicación, cómo monetizar los datos y cómo esos datos puedo convertirlos en nuevos ingresos y venderlos, cómo mejorar la operación de los canales teniendo en cuenta estimaciones de la demanda, anticipación de contactos, puntos de reposición, o cómo en finanzas y control de gestión pues hay muchos temas relacionados a analítica de datos vinculados a compras, vinculados a gestión del fraude, a cobranzas, a mejorar las cobranzas, a mejorar las proyecciones de cumplimientos de presupuestos por áreas, identificación de desvíos, o a garantizar el aseguramiento de los ingresos, o en términos de personas y empleados también pensar en cómo la analítica de datos me puede ayudar con la selección de personal para predecir su performance o su desempeño, o el tema de potencial de los colaboradores, o cómo anticipar las rutas con inteligencia artificial de las capacitaciones de las personas y la formación en lo que es técnico, en la formación técnica, por ejemplo, de la gente y el servidor público, cómo mejorar el tema de accidentes laborales o la rotación o movilidades y promociones, y en operaciones, por supuesto, pues diferentes ámbitos relacionados a operaciones de oil and gas, operaciones de energía, operaciones en telecomunicaciones, en donde hay una infinidad de casos de uso que nos ayudan a perfilar mucho mejor, conocer las operaciones o el cliente para poder anticipar
y así tener un mejor uso de los datos para poder brindar un mejor servicio, una mejor experiencia, para tener un retorno a la inversión o justamente para tener una mejor fidelización de nuestros usuarios, de nuestros clientes, ¿no? O de nuestros empleados. Entonces, teniendo en cuenta esos casos de uso, pues es importante ver cómo la gestión de los datos ahora está tomando otro rumbo. Antes, las organizaciones desarrollaban en la cadena de valor del dato. Ustedes saben que del dato se pasa el dato puro, se pasa al insight, a ver qué es lo que me dice el dato y qué cosas puedo intuir de esos datos que me puedan dar una señal para la toma de decisiones. Tomo la decisión y tomo la acción y finalmente tengo un resultado, un impacto, ya sea en lo que les decía, mejora experiencia de cliente o en un retorno a la inversión o en mayor fidelización de los mismos clientes o en mayor fidelización de mis empleados, dependiendo del fin específico. El manejo de los datos hasta el momento mucho se hace lo que llamamos data forwards, es decir, del dato hacia adelante, es decir, tomo la cadena de valor, busco un dato puro, busco el insight, la decisión y después el resultado final. Pero ahora se está reevaluando eso porque muchas veces pues, se definían casos de uso que permitían seguir este lineamiento, pero al final no estaba claro su resultado final y pasaba mucho por casos de uso que generaban moda. Entonces ahora las organizaciones les permiten desarrollar una estrategia de gestión basada en los datos, pero no partiendo del dato, sino partiendo, porque es muy fácil de perderse y tratar de hacer calidad del dato y buscar insights de los datos y buscar cosas y tal, y al final después puedes no generar nada que genere resultados. Entonces ahora la tendencia es justamente al revés. Yo comienzo en la cadena de valor desde definir mi resultado. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es ese KPI o ese indicador clave que yo quiero gestionar y mejorar? ¿Cuál es esa decisión y acción que debería tomar? ¿Cuál es ese insight que debería desarrollar? Y finalmente, ¿cuál es esa data finalmente a la que tengo que analizar? Entonces, no tengo que analizar millones de datos o datos que no tengo, sino más bien perfilar muy bien dentro de un proceso, dentro de un área, dentro de específicamente un KPI en específico que como organización, entidad pública, como ciudad quiero, digamos, impactar de tal manera de definir muy bien hacia atrás qué información es la que requiero hacerle calidad del dato y recopilarla. Y eso es lo que llamamos finalmente business backwards, del negocio o de la información o del propósito hacia atrás. Y aquí hay pues muchos ejemplos en diferentes ámbitos en donde partiendo, por ejemplo, desde la cobranza con un monto total no pagado y el gasto total en gestiones de cobranza en donde queremos disminuir, por supuesto, el monto de cobranza, pues tenemos que pensar en la ejecución de la mejor acción de cobranza posible, en este caso un llamado telefónico, y cómo esto me define un insight en donde debería definir y conocer la probabilidad de no pago de mis posibles clientes y definir muy bien cómo puedo mejorar esas acciones de gestión de la cobranza, incluso de una segunda mejor gestión de la cobranza. Y teniendo eso en mente, pues tengo que evaluar qué datos necesito de lo que ya tengo recopilado o necesito recopilar, ya sea de información interna o externa, complementaria, en donde necesito información 360 del cliente, el historial de los pagos o el monto y vencimiento de la última factura. Entonces, fíjense que no necesito tener toda la información de todas las finanzas y de todos los cobros, gestiones, etcétera, de todo el cliente, sino necesito unos datos específicos dependiendo de un outcome o un resultado en específico. Y eso es el llamado que a veces tenemos en las organizaciones, en donde por múltiples cuestiones y retos por los cuales las compañías y entidades públicas no están logrando generar impacto en el negocio o en el desarrollo, pues se da muchas veces por estos ámbitos, ¿no? Y esto le pasa no solamente a las entidades en Venezuela, sino en Colombia o en diferentes partes del mundo, y por eso es importante, digamos, tener en mente cómo es esa gestión. Entonces, tenemos inconvenientes o retos, por ejemplo, en la parte de datos, ¿no? Por lo general, pues muchos de los proyectos de analítica de datos o muchas veces no arrancan o terminan inconclusos por datos con mala calidad o con fuentes redundantes o inconsistentes, o por incapacidad de procesar datos desestructurados,
o por baja accesibilidad a los datos, o porque los datos están en silos sin posibilidad de generar visiones a lo largo de la entidad o de la compañía. En los insights a veces se da por falta de talento especializado para desarrollar los modelos analíticos, entonces faltan capacidades de data scientists, data modelers, expertos en machine learning o scientist engineers y demás trabajadores del dato y de los insights, porque no solamente está en el análisis, en la recopilación y desarrollo y cálculo de la información, sino también en el análisis de la información. También se da a veces, o tenemos retos por la imposibilidad de escalar los modelos desde una prueba de concepto hasta toda la operación, entonces se queda en el pilotico y no escala. A veces porque los modelos no se mantienen y no se ajustan recurrentemente, entonces los hicimos una vez y no se calibran, entonces se degrada continuamente, digamos, ese desempeño del modelo y pierde vigencia. A veces también en la gestión de los datos hay una resistencia por parte de las áreas del negocio y de las áreas core o misionales, y esa resistencia, digamos, ocasiona pues unas barreras para definir qué decir y qué accionar en base a esos insights, y eso genera, digamos, falta de confianza, poco entendimiento. Por otro lado, existe una incapacidad de embeber el insight de los sistemas en los procesos de negocio, o el tiempo de generación del insight excede a veces la ventana de tiempo existente para poder accionar, y entonces genera, digamos, pues una situación en donde genera desconfianza porque ha pasado mucho tiempo y nada que generamos resultados. Entonces es importante acá decir que no tenemos que hacerle gestión de datos a todo, que tenemos que elegir ciertos procesos, ciertos KPIs, con algunos casos de uso específicos sobre los cuales generar impacto, no pretender de pronto a veces abarcar y convertir toda la organización en una data-driven para todos los procesos y todas las áreas, y pensar que no es un obstáculo, ya sea para Venezuela, para Maracaibo, el hecho de no tener todos los datos totalmente sistematizados. Existe una tarea de recopilar cierta mar de datos, pero esa tarea no es infinita si sabemos priorizar muy bien desde los business outcomes y ese KPI que queremos accionar hasta el dato que queremos recopilar. Y para eso no podemos pensar en que esto solamente es un tema de datos, analíticas y tecnologías. Esto es un tema organizacional, esto es un tema de mezclar ciertas capacidades y atributos necesarios para convertir una organización en una data-driven, una insight-driven company o entity o city. Y por eso es importante que abordar este problema o estos temas de gestión centrada en los datos, que para convertirla en una ventaja competitiva, no solamente se trata de desarrollar y contratar gente que sepa análisis de datos, ¿no? Y en donde obtengamos esas nuevas fuentes de datos, nuevas técnicas y nuevas herramientas, modelos de gestión o estrategia de compliance, etcétera, etcétera, sobre los datos, ni tampoco se trata solo de tecnología, que es importante, temas relacionados con cloud, algunas plataformas de Big Data, y pensar en la velocidad e inteligencia en temas de real time y demás, porque se puede comenzar con algo muy pequeño, con un software que incluso son gratuitos, y no se necesitan grandes equipos digamos, de oficina de analítica de datos para poder echar a andar la rueda y empezar a generar tracción en este ámbito. Pero con todo y eso no es suficiente. Podemos tener los analistas de datos, podemos tener cierta tecnología incluso gratuita o básica, pero también es importante contar con ese talento y con una cultura organizacional que nos permita incorporar el sentido de que la data es importante, de que recopilar, tomar data, sistematizarla es importante para crear un ejercicio y por supuesto el análisis, y sobre eso analizar y constantemente calibrar es un motorcito que tenemos que llevar por dentro ahora cada funcionario de la organización. No es un tema para tecnología, no es un tema para los analistas de datos, sino es para cada uno de nosotros, desde el CEO o el presidente de una empresa, el presidente, el ministro, que nos ayude, que tenga la capacidad, digamos, de decir, la data que tenemos es importante recopilarla, generar esa confianza
en tener una información, pero sobre todo esa cultura de retarnos todos los días y de no conformarnos que con lo que ya tenemos de información de nuestros clientes, de nuestras operaciones, etcétera, es suficiente, sino que tenemos que ser una organización que aprende basado en los datos y en la información. Y por eso es importante tener esas capacidades y esa cultura. Y por supuesto, un modelo de gobierno organizado, basado en los procesos, con una Value Management Office o con un proceso de generación de la información end-to-end, y que para eso pues existe pues esa necesidad de ver esto de manera integral y no de verlo simplemente como una gestión de datos y gente que digamos que es apasionada por los datos y que contratando ya una persona, un data scientist, ya la tenemos armada, ¿no? Sino hay que pensar en estos 4 ámbitos y generar una estrategia con unas iniciativas colgadas en estos 4 frentes. Y es por eso que buscamos que las Insight Driven Companies se caractericen por generar e implementar esos insights, cómo generar una palanca de diferenciación, y por eso definimos qué es una Insight Driven Company o una Insight Driven Entity, asimilando para el sector público y privado, y por supuesto se caracterizan estas compañías en aprovechar toda la data potencialmente disponible. Es para generar e implementar justamente esos insights, esas proyecciones o esas interacciones que vemos a futuro, de una manera que sea estratégica, sistemática y a gran escala, que podamos comenzar con pilotos, pero que pensemos en grande, ¿no? Con el objetivo de generar justamente esas ventajas competitivas en torno a sus experiencias, productos, servicios, operaciones y actividades para el desarrollo de la gestión pública y social. Entonces, esto no es solamente el sector privado. El hecho que diga company le aplica para lo privado, pero también le aplica para lo público en la entity. Y que sumado los esfuerzos de cada una de ellas empieza a generar una ola que empieza a impactar a nivel ciudad y a nivel país, ¿no? Como vimos un poco en las primeras retornos a la inversión que vimos. ¿Y cómo es ese camino para llegar a esta Data Driven e Insight Driven Company? Pues al principio pues, son organizaciones tradicionales que lo hacemos todo basado en papel, lápiz, tal, pero que el primer estadio es cómo ser Data Aware Companies o Entities, es decir, cómo son compañías que estamos ahora conscientes e impactados y viendo la necesidad y somos conscientes de que la data nos puede impactar y mejorar. Es decir, pasamos de la ignorancia a decir, oye, con estos datos sí podemos hacer esto, ¿no? Y podemos salir adelante. Y estamos convencidos y tomamos la decisión de ese rumbo. Después, vamos a una data-driven company o entity en donde, claro, vemos a través de pilotos, a través de ciertos casos, a través de ciertas áreas, viendo el tema del business backwards, podemos determinar ciertos casos de uso y determinamos como un plan y una hoja de ruta con unos casos de uso para empezar a implementar y generar confianza en la organización. Y después sí, aplicamos y vemos que esta Insight Driven Company pues implica ya tener pues unos modelos operativos basados en insights, como fue parte de una ventaja competitiva. Los insights generados son embebidos en los procesos de negocio y generan acciones, o continuamente miden el impacto de los insights optimizando los modelos a través de ciclos ágiles, o son organizaciones que invierten estratégicamente para desarrollar capacidades diferenciales de generación de insights y generan e implementan insights de manera sistemática, es decir, ven esto como un deporte de equipo. Pero este crecimiento para llegar allá, y no necesariamente tenemos que ser una Amazon, que es una Insight Driven Company, no necesariamente las organizaciones tienen que convertirse en Amazon, digamos, pero sí poder ver cómo parte de esos estadios empiezan a agregar valor. Y sí pensar en algunos ámbitos puedo llegar a ser data driven, en algunos insight driven, y en algunos casos sigo como una compañía tradicional. Lo importante sí es que definamos muy bien en qué ámbitos y en qué casos de uso necesito generar impacto para mi negocio basado en los datos. Y así es como, digamos, desde Arthur D. Little definimos como un marco que traduce ese impacto económico en todo el potencial de los datos y evolucionando hacia una Insight Driven Company. Primero, la premisa de Business Backwards y que le aplique a la organización si tiene diferentes ámbitos en diferentes regiones
o en diferentes departamentos o estados, o incluso en diferentes ciudades o en diferentes países. Entonces es importante ver ese alcance, pero pensando en el business backwards, ¿no? En primero definir el impacto y luego sí, qué quiero conseguir con los datos. Luego, tener una visión integral de esas 4 capacidades que vimos, de personas, data, tecnología y la parte de gobierno, ¿no? Y la parte de personas. Ver ese balance en el impacto de corto y transformación de largo plazo. Tenemos que pensar en ese insight driven y cómo impactamos de manera ambiciosa, pero pensando, siendo muy prácticos, qué información tengo y qué casos de uso deberían ser como los de mayor impacto y más rápido y menos complejidad para tener una mayor prioridad y tener mayor confianza en el negocio y en la gente. ¿Cómo empezar a desplegar unas células que sean con diferentes tipos de, que sean multiskills, ¿no? Que tengan diferentes ámbitos y en donde nos permita evaluar que no sean proyectos eternos, sino son casos de uso que puedan demorar no más de 2, 3 meses, que es lo que dura un MVP, a través de células ágiles y de metodologías ágiles, de tal manera que evaluemos cada 2, 3 semanas cómo vamos con el proyecto y si estamos obteniendo los resultados, y que no sea un proyecto faraónico incluso de 1 año, de 2 años, sino que tengan metas volantes muy rápidamente asequibles. Y como al final sea un proyecto o un ámbito soportado por un modelo de gobierno ágil y con gestión del cambio, en donde empecemos a crear cultura de la gestión centrada en los datos. No nos sirve de nada tener unos casos de uso muy lindos que generan impacto, pero al final la organización no se moviliza a ser consciente de que va a obtener muchos mejores datos. Y es así como ese tipo de frameworks nos ayudan a solucionar muchas de las inquietudes que seguro muchos de ustedes tienen al ver este tema de gestión centrada en los datos. Y son normales, ¿no? Es, oiga, ¿cómo puedo convertir data en decisiones para generar valor en los resultados? Se preguntarán ustedes. ¿O qué hipótesis de negocio debo confirmar para agregar valor con los datos? ¿Y qué KPIs de negocio justamente debo orientar esos esfuerzos de gestión del dato? ¿O en qué datos o casos de uso, modelos, simulaciones debo invertir para realizar ese análisis de información que debo tener en cuenta para priorizarlos? ¿O cómo convertirlos de manera práctica a la organización en una data-driven o insight-driven? ¿Por dónde comienzo? ¿Qué piloto debo hacer? ¿No? ¿O cómo puedo aprovechar mejor los equipos y capacidades de analítica actuales? ¿No? Que tengo un data scientist, ¿qué hago con él y cómo lo enmarco en este ámbito? ¿No? ¿O cómo puedo dejar de trabajar en silos? Porque a veces tengo uno por allá en un área, otro en otra área que realmente quieren hacer cosas, están interesados, pero la misma cultura los está arrasando y debo orientar mejor sus esfuerzos y empezar a tener un gobierno y equipo con directrices y roles más claros. O cómo avanzar más ágilmente en ese nivel de madurez de los datos, cerrando las brechas, identificando iniciativas, un roadmap, incluso cómo gestionar mejor el cambio, de la gestión del cambio y la cultura en esta organización, ¿no? Y para eso, pues, es clave definir, antes de embarcarse en este journey, pues es importante definirlo, ¿no? Hacia dónde voy. Y es definir e implementar una estrategia de data-driven adecuada y que pueda generar valor a mi negocio o a mi o como entidad pública a mi propósito, ¿no? O como comunidad o como ciudad hacia donde yo quiero ir y a esa visión que yo quiero como organización y como ciudad o como entidad. Y es así donde hay, uno define para esto una estrategia corporativa, unas tendencias y mejores prácticas. Con base en eso miramos un nivel de madurez y dónde estamos actualmente en ese nivel de madurez en esos 4 ámbitos. Y así definimos una estrategia de data driven definiendo muy bien su visión futura, sus resultados, los casos de uso y las capacidades, y al final un gobierno de y una value Management Office que permita generar retorno a la inversión y monitorear muy bien esos casos de uso, cómo me ha contribuido tanto a mejorar el negocio o el propósito de la organización o incluso la gestión del cambio hacia una cultura más orientada a los datos. Y es por eso que hay unos pasos claves para esa transformación. Primero, definir esa estrategia, luego implementarla, y para eso se hacen como unos opportunity assessments, donde se ve el nivel de madurez, las capacidades de la organización en esos 4 ámbitos, se define esa visión, se identifican incluso una ejecución de pilotos y unos quick wins para ir avanzando, porque hay unos que yo no necesito pasarlos por todos los filtros y definir toda la estrategia, sino ya sé que esos me pueden servir para ir haciendo
células ágiles para implementarlas, y después lo complemento de acuerdo, estoy adquiriendo un poco esa lección aprendida de cómo implementarlos, y defino muy bien ese roadmap con esos casos de uso, defino muy bien cuál es ese modelo de partida y un roadmap de iniciativas, y después empiezo a desarrollar por olas esos casos de uso, empiezo a implementar esa Insight Driven Transformation Office que me permite gestionar esas iniciativas y mido por cada uno de los ámbitos cómo voy en el desarrollo. Eso me va a permitir también incluso apagar casos de uso que no sirvan y permitirnos al error y enfocarnos en casos de uso que estén probados, ¿no? Y que nos permitan mayor probabilidad de éxito. Al final, ¿qué es lo que obtengo? Voy con una gestión eficaz centrada en los datos, desde una información almacenada en las aplicaciones hasta una agilidad de gestión y velocidad, ¿no? Desde unos datos dispersos y sin procesar a decisiones precisas y escalables, con no transparencia de la información disponible, pelea por el control de la información, decisiones cualitativas hacia productos y servicios y datos muchos más estructurados y una eficiencia operativa respaldada por el análisis del impacto, digamos, en las organizaciones. Al final, ¿esto qué me va a permitir? Monetizar el dato, mejor inteligencia artificial, más automatización en los procesos, tener gemelos digitales de mi información, tener gestión de riesgo en tiempo real e incluso omnicanalidad para mejorar la experiencia digital y la experiencia de cliente. Y para eso se tienen, digamos, marcos conceptuales de gestión del dato que va desde la visión de la estrategia corporativa y que llega hasta la arquitectura de datos y la seguridad del dato, y digamos modelos que me va a permitir evaluar desde la madurez, desde hoy estoy caótico, cómo convertirme en una organización más de soporte, descriptiva, analítica, hasta una más prescriptiva, ¿no? En donde los datos son el centro de la cultura, se toman todas las decisiones basadas en los datos como elemento clave y la monetización justamente de esos datos, que es lo que queremos como una Insight Driven Company. Y eso me va a permitir justamente monetizar esta información. Está demostrado que con la gestión, una buena gestión basada en los datos, hay un efecto neto en el incremento de ingresos y en la mejora de lo que es mi CAPEX y mi OPEX. De esa manera, mejora la experiencia cliente, usuario, beneficiario y actividades omnicanal eficaces, y tengo productos basados en datos y habilitados para ello, especialmente basados en la inteligencia artificial, y optimizo con analítica avanzada mi CAPEX a través de análisis de grandes datos, y también mejoro la eficiencia operativa aumentando la automatización de procesos con datos. Incluso 95% de las decisiones tácticas y operativas pues las baso en datos, ¿no? Y eso me da un efecto neto positivo incluso a partir del año 3. Y al final la recomendación es, para una gestión de datos exitosa, es utilizar como estas reglas, ¿no?, de oro, ¿no? Que sea centrado en el negocio, que sea orquestado, que sea liviana y que sea descentralizada. Esto me va a permitir tener unos casos de uso más concretos, centrados en la organización o la entidad con una arquitectura empresarial en mente, que sea orquestada, es decir, con un gobierno centralizado para evitar duplicidades y silos de forma inmediata, que sea liviana, que me permita, digamos, que sea algo realizable y que pueda comenzar muy liviana y después ir escalando hacia la construcción de servicios modulares en datos y finalmente descentralizado. No, aquí no hay un solo dueño del dato, esto involucra a todas las personas y todos hacemos parte, digamos, de una cultura que tenemos que fomentar, tanto en Venezuela, en Maracaibo, como en toda la región de América Latina, y que convirtamos en algún momento el sueño de que somos una organización, una sociedad cada vez más justa basada en el conocimiento y en la información. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro, por tu brillante exposición. Preguntas o inquietudes. Gracias por ese énfasis en el ámbito empresarial, pero sobre todo un punto muy importante. Tú planteabas que efectivamente hay que tener clara la intención de la búsqueda del dato.